Bien, hablaremos de la lesión y muerte celular. Las células viven normalmente en un estado de equilibrio llamado homeostasis. Sin embargo, están expuestas constantemente a cambios en su entorno. Quiero que observen esta ruta. Esta célula se encuentra intacta, está en estado de homeostasis, en el cual es un equilibrio estructural y funcional de nuestra célula. Vemos los organelos membranosos, de entrada vemos las mitocondrias, el núcleo y las membranas celulares intactas. No vemos algún indicio de algún daño. Mas, sin embargo, ante el estrés, nuestra célula tiene tres posibilidades distintas. La primera es la adaptación. Entonces, llega el estrés a nuestra célula y la primera posibilidad es una adaptación. En la adaptación se conserva su viabilidad y su función. Esta adaptación significa modificar el tamaño de nuestras células, el número de sus organelos membranosos, como por ejemplo las mitocondrias ante el ejercicio, la actividad metabólica o función para resistir al estímulo. Entonces, durante el ejercicio sucede un aumento de masa muscular. Ante esta demanda, la célula se adapta sin sufrir algún daño. Mas, sin embargo, la segunda posibilidad es una lesión reversible. En esta lesión reversible, como su nombre lo indica, se puede revertir. Ajá. Existen alteraciones ya estructurales y funcionales de nuestra propia célula, pero la célula todavía puede recuperarse si se desaparece la causa. Ejemplo, ya vemos aquí a nuestra célula un poco dañada. Vemos la presencia de estas bullas y de estas mitocondrias. Estas mitocondrias se puede observar que están edematizadas, están incrementadas de tamaño. Estas bullas son protrusiones de nuestra membrana, lo cual nos indica que hay un daño, hay una lesión celular. ¿Qué sucede si el estímulo no culmina? Va a avanzar a una lesión irreversible. Como su nombre lo dice, una lesión irreversible, es aquella cuando la agresión es demasiado intensa o prolongada y culmina con muerte celular. Y para la muerte celular tenemos de dos tipos, la necrosis y la apoptosis celular. Y podemos aquí observar esta célula. Observamos cómo esta célula está completamente destruida. El núcleo se encuentra destruido, las mitocondrias se encuentran destruidas. Entonces podemos observar estas diferencias entre esta célula, el cual es una lesión reversible, y esta, el cual es una lesión irreversible. Bien, ahora vamos a hablar de los agentes lesivos. Los agentes lesivos son estas causas de la lesión celular. Las células pueden lesionarse por diferentes agentes. Entre ellos se encuentran las infecciones, por estos agentes infecciosos, llámese virus, llámese bacterias, llámese hongos, parásitos, algunos medicamentos, como lo son aquellos medicamentos tóxicos para cierto tipo de personas, los fármacos, los venenos, los traumatismos, estos agentes físicos, que son los traumatismos, la temperatura, la radiación ante la exposición de la luz solar o ante la exposición de un agente radioactivo, los desequilibrios nutricionales, las deficiencias y los excesos. Sí, nuestra nutrición también tiene que ver con lesión a nuestras células o incluso llevarlas a su propia muerte. Las alteraciones genéticas, claro que sí, de entrada, estas alteraciones genéticas, como por ejemplo nuestro ADN dañado, o proteínas defectuosas van a culminar en una muerte celular. Las reacciones inmunitarias, ¿ante qué? Ante el estímulo causado por un agente infeccioso. Sabemos que ciertos agentes infecciosos van a desencadenar estas reacciones inmunitarias. Y también tenemos aquí aquellas que son de tipo autoinmunidad, incluyendo las alergias. Las alergias, ¿por qué? Porque activan la inflamación y la inflamación puede llegar a dañar nuestras células. También encontramos dos causas especialmente importantes. Una de ellas va a ser la hipoxia. La hipoxia es una disminución de la disponibilidad de oxígeno. Puede parecer por anemia, pérdida de sangre, insuficiencia respiratoria o intoxicación por monóxido de carbono. La isquemia, en cambio, es una disminución, es una reducción del flujo sanguíneo. Por eso no solamente disminuye el oxígeno, también disminuyen los nutrientes y se acumulan metabolitos potencialmente tóxicos. En consecuencia, la isquemia suele producir una lesión más rápida y grave que la hipoxia aislada.
Uno de los primeros efectos de la falta de oxígeno es la disminución de producción de ATP. Ajá. En las mitocondrias. El ATP es indispensable para mantener los sistemas celulares dependientes de energía. De hecho, las células de un adulto sano utilizan diariamente una cantidad de ATP equivalente a decenas de kilogramos, aunque este se recicla constantemente. Cuando disminuye el ATP, falla un mecanismo bien importante, la bomba de sodio y potasio de la membrana. Esta bomba, sodio-potasio de la membrana, ¿qué pasa cuando falla? El sodio empieza a acumularse dentro de la célula, debido a que no hay este mecanismo que regule los solutos, va a haber una entrada masiva de sodio. Entonces va a incrementar el sodio intracelular. Por lo tanto, lo que lleva sodio lleva agua por un proceso que se denomina ósmosis. Entonces, entra demasiada agua. El resultado es una tumefacción celular, uno de los primeros signos de lesión reversible. Ajá. También aparece edema mitocondrial. Vemos aquí las mitocondrias cómo están aumentadas de tamaño debido a esta tumefacción celular. Aparece también dilatación del retículo endoplásmico y bullas en la membrana. Estas que ven aquí como burbujitas se le conocen como bullas. Las bullas son protrusiones de la membrana causadas por tumefacción celular, por este aumento de agua dentro de las células. También observaremos esta pérdida de microvellosidades. Ahora, los ribosomas pueden desprenderse del retículo endoplásmico, reduciendo la síntesis de proteínas. Además, la célula aumenta la glucólisis anaerobia para tratar de producir ATP. Entonces, para tratar de producir este ATP, perdón, sin embargo, esta vía genera ácido láctico, lo que va a reducir el pH intracelular por la producción de este ácido láctico y favorece la condensación de la cromatina. Entonces, todos estos hechos van a empezar a afectar ya a nuestro núcleo. Entonces, en órganos que participan activamente en el metabolismo, como lo son el hígado y el corazón, también pueden aparecer degeneración grasa, caracterizada por la acumulación intracelular de triglicéridos. Mientras las membranas, las mitocondrias y el ADN no sufran daños irreparables, la célula todavía puede recuperarse. Es decir, cuando todavía tenemos nuestra membrana, entre comillas, intacta, tanto de nuestra célula como de nuestras mitocondrias, la célula todavía puede recuperarse. Por eso se le denomina que es una lesión celular reversible. Bien, ante esta lesión, ante esta tumefacción, vamos a observar esta morfología de nuestros órganos. Van a aparecer hinchados y van a aparecer pálidos. Vemos nuestro hígado normal, pero ¿qué sucede ante una tumefacción celular? Vemos que aumenta de tamaño, se vuelve un poco más pálido. ¿Por qué? Por la compresión de los capilares. Por la compresión de los capilares es que le da esta coloración pálida. Entonces, observamos aquí el hígado de color rojo marrón, tiene una consistencia firme, un peso aproximado de 1.4 a 1.8 kilogramos, dependiendo de la bibliografía, y ante una tumefacción celular se ve pálido. Es una característica bien importante, la palidez. ¿Por qué? Porque está tumefactado y es más pesado por la acumulación de agua intracelular. El peso puede aumentar de 10 a 20%. Lo mismo sucede con nuestro corazón. El corazón normal es de color rojo, tiene una consistencia firme, un peso aproximado de entre 250 a 350 gramos, dependiendo de la bibliografía. Ante una tumefacción celular observaremos lo mismo. Se encuentra pálido, tumefactado y se encuentra más pesado. ¿Por qué? Lo habíamos mencionado, por este aumento de agua intracelular. Puede aumentar de un 10 a un 15%. Y lo mismo sucede con el encéfalo, con nuestro cerebro. El cerebro en su forma normal se ve así, ante una tumefacción celular se ve agrandado.
tiene un mayor volumen y se ve pálido por esta tumefacción celular. Tiene un peso aproximadamente de 1.3 a 1.4 kilogramos y con esta tumefacción celular puede aumentar del tamaño de entre 10 al 15%. Otra característica muy importante de la lesión reversible es la eosinofilia. La eosinofilia es esta coloración rojo que le da a nuestras células ante una tinción de H y E. Ajá, entonces esto que vemos aquí es un epitelio de riñón, el cual observamos nuestras células. En esta primera imagen se encuentra en un estado normal. Observamos sus núcleos, observamos la luz y observamos que todas las estructuras del epitelio de nuestro riñón se encuentran normales. Mas, sin embargo, ¿qué sucede ante una lesión reversible? Ante una lesión reversible observaremos ya aquí la presencia de eosinofilia. Vemos aquí esta coloración roja en nuestras células. Lo podemos observar aquí, a diferencia de la anterior imagen, el cual está completamente limpia de esta coloración roja citoplasmática. Ante esta lesión reversible ya empieza a ver esta coloración rojiza en nuestras células. Todavía podemos aquí revertir este daño. Entonces, una lesión reversible suelen ser lesiones que afectan al citoplasma de nuestra célula. Entonces, al afectar al citoplasma de nuestra célula, todavía puede revertirse la lesión. Ante esta tercera imagen, una vez que el núcleo ya se empieza a deshacer, ya no hay vuelta atrás. Esto culmina en una lesión irreversible que va a tomar dos vías, ya sea apoptosis o nuestra necrosis. Entonces, acuérdense siempre que las lesiones citoplasmáticas, estas lesiones citoplasmáticas suelen ser reversibles. Las lesiones que afectan al núcleo suelen ser irreversibles. Otra característica muy importante de la lesión reversible es la eosinofilia. La eosinofilia es esta coloración rojo que le da a nuestras células ante una tinción de H y E. Ajá, entonces esto que vemos aquí es un epitelio de riñón, el cual observamos nuestras células. En esta primera imagen se encuentra en un estado normal. Observamos sus núcleos, observamos la luz y observamos que todas las estructuras del epitelio de nuestro riñón se encuentran normales. Mas, sin embargo, ¿qué sucede ante una lesión reversible? Ante una lesión reversible observaremos ya aquí la presencia de eosinofilia. Vemos aquí esta coloración roja en nuestras células. Lo podemos observar aquí, a diferencia de la anterior imagen, el cual está completamente limpia de esta coloración roja citoplasmática. Ante esta lesión reversible ya empieza a ver esta coloración rojiza en nuestras células. Todavía podemos aquí revertir este daño. Entonces, una lesión reversible suelen ser lesiones que afectan al citoplasma de nuestra célula. Entonces, al afectar al citoplasma de nuestra célula, todavía puede revertirse la lesión. Ante esta tercera imagen, una vez que el núcleo ya se empieza a deshacer, ya no hay vuelta atrás. Esto culmina en una lesión irreversible que va a tomar dos vías, ya sea apoptosis o nuestra necrosis. Entonces, acuérdense siempre que las lesiones citoplasmáticas, estas lesiones citoplasmáticas suelen ser reversibles. Las lesiones que afectan al núcleo suelen ser irreversibles. Antes de llegar al punto de no retorno, se empezarán a formar estas figuras de mielina. Estas figuras de mielina son restos de membranas celulares dañadas. Se organizan en estructuras concéntricas o arremolinadas, formadas por fosfolípidos procedentes de membranas dañadas. Son estructuras laminares y concéntricas, las cuales vamos a poder observar en nuestras células. ¿Se ven así?
Son estructuras laminares o concéntricas, los cuales, como ya lo mencioné, van a hacer daño en nuestras membranas. Entonces, ante este daño membranal, observaremos que esta pérdida de fosfolípidos nos va a dar esta figura de mielina. Esta figura de mielina llega a ser un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque una vez que se pierde la integridad de la membrana nuclear, de la membrana celular y de la membrana de nuestras mitocondrias, llega un punto donde no hay retorno, no hay vuelta atrás. Esa lesión que en algún punto fue reversible ya no puede serlo y va a culminar en muerte celular. Entonces, si la agresión continúa, la célula alcanza un punto de no retorno. Primero, la célula pierde la capacidad de recuperar la función mitocondrial y producir ATP. Entonces, ya no hay función de las mitocondrias. Ajá, por lo tanto, ya no va a haber producción de ATP. Ajá, como segundo lugar, las membranas celulares e intracelulares sufren daños graves, como lo ya mencionado, respecto a estas figuras de mielina y el daño membranal. Al romperse la membrana plasmática, el contenido celular se escapa hacia el exterior. Entonces, tenemos nuestra célula. Ante la pérdida de esta membrana, todo el contenido se sale hacia el espacio extracelular. Y tercero, se producen lesiones irreparables en el ADN y pérdida de la integridad de la cromatina. El aumento de calcio citolítico activa enzimas que degradan las membranas, proteínas y ácidos nucleicos. Al mismo tiempo, la lesión de los lisosomas libera enzimas capaces de digerir la propia célula. Entonces, el que liberen nuestro contenido va a hacer que se liberen estas enzimas que vayan a degradar nuestra propia célula. Ajá. Entonces, a partir de este momento, la recuperación ya no es posible y comienza la muerte celular. Otra característica muy importante de un punto de no retorno es que la eosinofilia es más difusa, a diferencia de la imagen anterior, donde la eosinofilia era apenas distinguible de las otras imágenes. Aquí se puede ver que es más difusa, se puede ver que ha alcanzado a más células e inclusive el color ha aumentado un poco más su intensidad. Entonces, esta eosinofilia más difusa es un patrón también característico de un punto de no retorno. Esto que vemos aquí es un epitelio de hígado. Este tejido epitelial que vemos aquí, este corte, tejido histológico que vemos es de hígado. Entonces observamos cómo en la periferia hay células donde todavía se encuentran normales. Vemos que aquí en su citoplasma no se encuentra una eosinofilia tan difusa a diferencia de esta parte de aquí, que la eosinofilia prácticamente es demasiado intensa, se distingue con facilidad, a diferencia de la imagen anterior, el cual había que hacer un aumento para distinguir esta eosinofilia. Esta es otra característica de un punto de no retorno. Bien, ahora hablaremos de muerte celular, la necrosis. Es la muerte celular asociada a una agresión grave e irreversible. Se considera siempre un proceso patológico. Durante la necrosis, la célula y sus orgánulos se hinchan, la membrana plasmática se rompe y el contenido celular sale hacia el espacio extracelular. Estas sustancias liberadas son reconocidas como señales de peligro, los DAMS, y desencadenan una respuesta inflamatoria. El núcleo de la célula necrótica atraviesa tres cambios clásicos. Primero aparece la pignosis. La pignosis es esta condensación de la cromatina y el núcleo se vuelve pequeño. A diferencia de las otras imágenes, el cual el núcleo conservaba todavía su buen tamaño, durante la pignosis la cromatina se condensa y el núcleo se vuelve pequeño y se vuelve oscuro. Entonces, hay una condensación de la cromatina, hay una reducción de nuestro núcleo y al observarlo al microscopio se torna oscuro.
Ajá, después. Ahora, vamos a tener tipos morfológicos de necrosis. La primera de ellas es la necrosis coagulativa. Se conserva temporalmente la arquitectura del tejido. Es característico de los infartos producidos por isquemia en la mayoría de los órganos sólidos, excepto en el cerebro. Entonces, ante una necrosis coagulativa, muy importante, aquí en el cuadro la arquitectura se conserva pero temporalmente. Ajá, no va a ser para siempre. Y un ejemplo de ello, pues es el infarto al miocardio y el riñón. En el tejido cerebral predomina la necrosis por licuefacción. Esta necrosis por licuefacción, en la que las células muertas son digeridas y el tejido se transforma en una masa líquida, también puede observarse en infecciones bacterianas y fúngicas. Ajá. La necrosis gaseosa es característica de la tuberculosis y presenta un aspecto blanquecino y friable, semejante al queso, por eso se le denomina gaseosa. Vemos aquí el material blanco friable y la presencia de granulomas, muy característico en tuberculosis. La necrosis grasa se relaciona principalmente con la destrucción del tejido adiposo, como puede ocurrir en una pancreatitis aguda. Ajá. Vemos aquí la necrosis grasa, hay una destrucción de adipocitos, hay saponificación. Un ejemplo de ello es en la pancreatitis aguda. Bien, en la necrosis fibrinoide se observa en las paredes vasculares durante algunas reacciones inmunitarias, como por ejemplo en la vasculitis inmunitaria. Ajá, y la necrosis gangrenosa, que es una necrosis extensa de extremidad, y un ejemplo de ello es en la isquemia de los miembros. La salida de proteínas celulares también permite detectar la necrosis mediante estudios de laboratorio. Por ejemplo, las troponinas cardíacas aumentan en la sangre después de una lesión de los cardiomiocitos. Bien, la segunda forma principal de muerte celular es la apoptosis. A diferencia de la necrosis, la apoptosis es un proceso regulado y dependiente de la energía que permite eliminar células innecesarias o dañadas. La célula se encoge, hay una retracción, la cromatina se condensa y el núcleo se fragmenta. Sin embargo, la membrana permanece relativamente intacta. Posteriormente, las células se dividen en pequeños cuerpos apoptósicos que son reconocidos y eliminados por los fagocitos. Como el contenido celular no se libera al tejido, la apoptosis generalmente no provoca inflamación. Puede ser fisiológica, como ocurre durante el desarrollo embrionario, la involución de tejidos dependientes de hormonas y la eliminación de linfocitos autorreactivos. También puede ser patológica cuando existen daños irreparables en el ADN, acumulación de proteínas mal plegadas o determinadas infecciones. Respecto a la apoptosis, vamos a tener dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca, también denominada mitocondrial, se caracteriza por ser activada por un daño del ADN. Ajá, como lo vemos aquí en la imagen, existe un daño en nuestro ADN de nuestras células, privación de factores de crecimiento, proteínas mal plegadas. Ajá, todo esto va a inducir la vía intrínseca. Parece ser responsable de la apoptosis en la mayor parte de las situaciones fisiológicas y patológicas. Ajá. Los sensores moleculares del citoplasma detectan la ausencia de señales de supervivencia. Las lesiones, como ya he mencionado, en el ADN o la acumulación de proteínas mal plegadas. Estos sensores activados inducen la dimerización de dos proteínas denominadas VAX y VAC, ajá, el cual aumentan la permeabilidad mitocondrial. Por consiguiente, va a suceder la liberación del citocromo C. Al liberarse el citocromo C al citosol, van a activar la enzima denominada la activación de la caspasa 9, regulado por BCL2 y BCLXL. Al activar la caspasa 9 regulada por BCL y BCLXL, ya mencionado, se va a activar una cascada de caspasas adicionales. Vemos aquí que nuestra flecha nos dice que ambas tienen una fase de ejecución en común. Entonces, la activación de caspasas ejecutoras. Esta activación de caspasa 9 va a desencadenar una serie de señales, el cuales van a activar estas caspasas, ajá, ejecutoras, que va a culminar en una degradación enzimática de los núcleos y
de las estructuras citoplasmáticas. Por eso vemos aquí que hay una degradación de proteínas y en el ADN. Ajá, además de que esto va a formar cuerpos apoptósicos. Ajá, los fragmentos de los núcleos y otros organulos, como las mitocondrias, salen al exterior. Ajá, salen a nuestro exterior formando fragmentos. Estos fragmentos se llaman cuerpos apoptósicos, que posteriormente se van a fagocitar sin inflamación, lo que hemos mencionado. La necrosis es un proceso patológico y activa inflamación, más sin embargo la apoptosis no. La necrosis habíamos dicho que sí porque está asociado a los DAMS, más sin embargo la apoptosis no. ¿Ok? Ambas culminan en lo mismo. Por eso vemos aquí la fase de ejecución común. Tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca culminan en la activación de la caspasa y estas caspasas a su vez van a activar estas enzimas que van a degradar proteínas y el ADN, van a formarse estos cuerpos apoptósicos y van a culminar en fagocitosis sin inflamación. Bien, ahora respecto a la vía extrínseca, como su nombre lo dice, es por fuera. Habla de los receptores de muerte. Vemos aquí los receptores del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, en esta vía extrínseca comienza con los receptores de muerte de la membrana, como FAS, cuando FAS se une a su ligando. Vemos aquí entonces que se forma este complejo, FAS-L, FAS. Ajá, y forma el complejo FAS-FAS-L. Entonces, este complejo va a reclutar proteínas adaptadoras, como lo son las proteínas de FAT, y va a activar la caspasa 8. Ante la activación de esta caspasa 8, va a suceder esta fase de ejecución en común. Va a posteriormente activar caspasas adicionales que se le denomina caspasas ejecutoras, van a degradar proteínas y ADN, formación de cuerpos apoptósicos y va a culminar con fagocitosis sin inflamación. Entonces, en la vía intrínseca va a haber una activación de la caspasa 9, mientras que en la vía extrínseca va a haber una activación de la caspasa 8. Muy importante, la vía intrínseca, como solo lo dice, al ser mitocondrial es interna. Todo sucede de manera interna, mientras que en la vía extrínseca es de manera externa. Ajá, y sucede con su ligando y receptor. Bien, aquí les dejo un cuadro de comparación de necrosis versus apoptosis. Ajá. Para no confundirlas, recuerda estas diferencias. En la necrosis, la célula aumenta de tamaño. En la apoptosis se retrae. Entonces, en la necrosis hay un aumento de volumen, mientras que en la apoptosis hay una retracción. Ajá. En la necrosis, la membrana se rompe. Vemos aquí hay una destrucción de la membrana, mientras que la apoptosis permanece intacta. Ajá, mientras se forman cuerpos apoptósicos. La necrosis libera contenido celular. Ajá, todo este contenido pues se libera. Ajá, provocando inflamación. La apoptosis elimina la célula mediante los cuerpos apoptósicos. Se forman estos cuerpos apoptósicos ya explicados anteriormente, que posteriormente van a ser fagocitados sin activar la inflamación. Entonces, la necrosis es siempre patológica, ajá, mientras que la apoptosis puede ser fisiológica o patológica, dependiendo. Entonces, en la inflamación, en la necrosis es intensa, mientras que en la apoptosis es ausente. Respecto a su extensión, vamos a tener grupos celulares, mientras que en la apoptosis es células individuales. Es decir, la apoptosis es un proceso selectivo, mientras que la necrosis va a ser un proceso acumulativo de muchas células. Entonces, su función es siempre patológica en nuestra necrosis, mientras que en la apoptosis es fisiológica o patológica dependiendo su causa. Antes de lesionarse, muchas células intentan adaptarse. La hipertrofia, como lo vemos aquí en esta primera imagen, es un aumento de tamaño celular. Puede ser fisiológica, como en el músculo esquelético después del ejercicio, o patológica, como la hipertrofia cardíaca causada por hipertensión. Entonces vemos una célula normal, en la hipertrofia hay un aumento de tamaño celular y si hay un aumento celular, por ende, hay un aumento del tamaño del órgano. Entonces, ahora, en la hiperplasia es el aumento de número de células. Vemos aquí que hay 3 células y aquí hay un aumento, hay muchas más células. Entonces, ocurre en tejidos capaces de dividirse y puede ser fisiológico o patológico. Siempre hay que investigar la causa.
3. La atrofia. La atrofia es la reducción del tamaño de un órgano por disminución del tamaño o el número de células. Ajá, entonces, ante una atrofia y una reducción del tamaño, número celular, por ende, el órgano se va a ver que disminuido, va a disminuir su tamaño. Puede aparecer por desuso, desnervación, isquemia, desnutrición o pérdida de estimulación hormonal. Esta atrofia. Entonces vemos aquí unas células normales y aquí hay menos, por lo tanto hay una reducción de su tamaño. La metaplasia es la sustitución reversible de un tipo celular adulto por otro más resistente. Ajá, vemos aquí. Aquí vemos un epitelio de forma esférica y aquí hay uno que parece un cubo. Entonces es un epitelio cúbico. Entonces, este es un ejemplo en el cambio de epitelio respiratorio en pacientes fumadores. Aunque inicialmente es protector, la metaplasia persistente puede disminuir la función del tejido y favorecer transformaciones malignas. Muy importante, la metaplasia puede hacer esto, disminuir la función del tejido y favorecer transformaciones malignas. Ahora, hay otras vías de muerte celular. Una de ellas es la necropoptosis. En la necroptosis hay una activación de sinasas específicas. Ajá, como su nombre lo dice, es regulada y con inflamación. Ajá, es una respuesta al factor de necrosis tumoral alfa. Se produce como parte de la respuesta del huésped ante los microbios y otros irritantes. Las señales de estas sinasas producen lesiones de la membrana celular, como sucede en la necrosis, pero el proceso es regulado, ajá, por moléculas específicas, al igual que la apoptosis, de forma que se considera que tiene rasgos de ambos procesos. Muy importante. Ahora, en la piroptosis es una forma de muerte celular inducida por toxinas, ajá, bacterianas, en la que la célula moribunda libera citocinas, ajá, como la interleucina 1, por ejemplo, que induce la inflamación local y fiebre. De ahí el nombre PIRA. Entonces, ante infecciones y por ende hay inflamación también. Ahora, en la autofagia es una forma de autoingesta. Ajá. Proviene del griego fagia, que significa comer, en la que las células privadas de nutrientes, ajá, digieren sus propios organulos. Por eso dice que hay un reciclaje de organulos. Ajá, estas digieren sus propios organulos y reciclan el material para aportar energía necesaria para la supervivencia. Ajá. En este proceso, los organulos y partes del citosol quedan incluidos dentro de las vacuolas que se fusionan con los lisosomas y su contenido se destruye gracias a las enzimas lisosómicas. Entonces, ¿qué sucede si este proceso evoluciona? Pues va a culminar en muerte celular.